Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya es el viernes 19 de noviembre de nuestra 33ª semana del tiempo ordinario. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 45 al 48. Muy corto, pero muy diciente. Ojalá nos sintiéramos identificados con ese Jesús del Evangelio y con lo que significa vivir el nuevo templo. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Bueno, nos dice el texto que Jesús enseñaba todos los días en el templo. Enseñaba. Y es simpático descubrir esto porque recuerden que el templo era el lugar del culto. La sinagoga era el lugar para la escucha de la palabra, el Shema de Israel, la escucha de Israel, hacer la oración, las 18 bendiciones de las que se habla en el libro del Levítico. El templo era un espacio completamente distinto. Allí se sacrificaba los animales y se esperaba siempre que el incienso fuera ese aroma de suave y agradable olor para Dios, y que la sangre de los machos cabríos servía para la remisión de los pecados. Por eso, obviamente, en las afueras del templo lo normal sería comprar, vender, y que existieran aquellas personas que elevaban los precios, porque es cambie la moneda para no comprar en la moneda extranjera, sino que los animales deben comprarse en la moneda que se maneja en el país. Y eso podría provocar en Jesús un dolor, una tristeza, que lo impulse luego entonces a echar afuera a los que simplemente compran, venden. Ahora, la casa de oración no era el templo. La casa de oración era la sinagoga. Pero nosotros aquí podemos evocar otro pasaje bíblico. Está en el Evangelio de Juan, cuando precisamente la samaritana le preguntaba dónde debemos orar. Porque nuestros padres dicen que en Garizim, los otros dicen que es en Jerusalén. Jesús dice, mientras no lo hagan en espíritu y en verdad. Qué interesante eso. Orar en espíritu y en verdad. Y celebrar a ese Dios en ese templo maravilloso abierto a todos que es la tierra y en ella el espacio que habitamos. Claro, ese debería ser el lugar de culto. Ahora, quien se ofrece y quien se ofrenda es el mismo cristiano, de quien se dice es un templo del Espíritu Santo. Entonces el verdadero templo es Jesús. El verdadero templo es Jesús. Y Jesús, entonces, con su forma de ver las cosas y con su enseñanza, nos deja ver, no puede estar por encima ese hecho religioso que reconocía tanto en un templo, pero que en verdad,
utilizaba el templo. Sí, esa es la realidad. Y nosotros ojalá aprendiéramos a ver en el otro un templo en el que habita Dios. Vean que es interesante esto. Vemos a muchos hermanos, por ejemplo, que comulgan y van directo al sagrario, pero al mismo tiempo le hacen el feo o el quite, como decimos vulgarmente, al hermano porque no comulgan con él, porque tienen un resentimiento con él, y ese hermano acaba también de recibir a Jesús en comunión. Interesante, ¿no? Entonces, si decimos rescatar ese templo es cada hermano, ese templo es cada uno de nosotros, que nos vamos por esa comunión con Jesús, ¿sí?, integrando a ese gran templo que es Él, porque el templo es Jesús, el templo es Jesús, en quien nosotros seguimos celebrando un nuevo momento, una nueva religión, digámoslo así, pero ya no es la religión del templo, es la religión de aquellos que comulgan con Jesús, que al conocerlo lo aman, al amarlo lo siguen y al seguirlo lo anuncian. Y entonces por eso sabemos ver en cada hermano un templo. Esa es la tarea, esa es la tarea. Y purifiquemos cada día el templo de Dios, que es el hermano que comulga en Cristo Jesús. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.